Buenos días, Juan Carlos. El próximo 5 de mayo la Complutense se juega su futuro de los próximos 4 años y por este motivo Inforadio e Infoactualidad hemos querido comprometernos con estos comicios tan trascendentales. A continuación plantearemos una serie de cuestiones que tratarán de resolver ciertas dudas con respecto a la situación en nuestra universidad. Hoy nos visita el candidato Carlos Andradas, dispuesto a enfrentarse a cada una de ellas. En primer lugar, hay que restituir la imagen de la Universidad Complutense, que creo que ahora mismo no es la que más nos interesa, ¿no? Y como digo siempre, desgraciadamente los alumnos de secundaria ahora cuando terminan, no todos, o por lo menos en la inmensa mayoría que ocurría antes, piensan en la Universidad Complutense como la universidad de sus sueños, en la que les gustaría hacer sus estudios. En segundo lugar, creo que hay que prestar muchísima más atención a los estudiantes. Los estudiantes habéis sufrido en estos 4 años un acoso tremendo, con una subida de tasas brutal, y creo que no se ha prestado la suficiente atención a cómo paliar esos efectos. Como decimos nosotros en el programa, ningún estudiante debe quedar fuera de la UCM por razones económicas. Tercer lugar, hemos sufrido en estos 4 años una descapitalización en términos de recursos humanos fortísima. Se han perdido más de 450 plazas de profesores permanentes, se han perdido más de 300 puestos de personal de administración y servicios y no se ha incorporado nadie. Tenemos ahora mismo un gap generacional tremendo como consecuencia de las políticas de personal por una parte del gobierno y de lo que eso se ha traducido dentro de la universidad. Y finalmente hay que hacer un plan también de renovación de infraestructuras, de edificios, de equipamientos que se están quedando cada vez más obsoletos, medios técnicos. Vosotros aquí lo conocéis de primera mano, para que los estudiantes podáis tener prácticas en condiciones, tener un aprendizaje como el que hace falta en la sociedad de hoy, y para que podamos seguir siendo competitivos también a nivel de investigación, ¿no? Algo en lo que está afectando muy directamente lo que decía antes de los recursos humanos, porque no hay que olvidar que los jóvenes a nivel de doctorado, de postdoc, son realmente los impulsores, son la mano de obra, si se me permite esta expresión, fuerza para la realización de la investigación, y en eso nos estamos quedando también un poquito atrás. ¿Cómo? Bueno, pues en primer lugar, definiendo claramente qué imagen queremos dar de la Universidad Complutense. ¿Qué imagen queremos dar? Queremos dar una imagen de una universidad solvente en lo académico, con planes y proyectos de formación hacia los estudiantes y de formación continua después que estén bien diseñados, donde lo que ofrezcamos también como imagen y como frontispicio sean nuestros mejores investigadores y nuestros mejores proyectos de investigación, y que en ese sentido haya una campaña y una iniciativa proactiva desde los servicios de comunicación, en los cuales en concreto en esta facultad yo creo que tenéis que tener un papel de liderazgo y un papel muy de primera línea en descubrir, en hacer visibles todos esos proyectos de investigación que tenemos, y tenemos que lograr que los estudiantes hablen bien de la Universidad Complutense, porque os sintáis bien tratados, porque os sintáis escuchados, porque haya unas instalaciones razonables, porque, como digo siempre, si cada uno de los 80.000 estudiantes que hay ahora mismo en la universidad habla bien de la Universidad Complutense a sus amigos, a sus familias, sois la mejor campaña de imagen que podemos hacer. En primer lugar, la deuda ahora mismo no es de esos 78 millones, sino es de más, ronda los 100 millones. Porque esos 78 millones que decís de deuda y que se dice en varios medios, esa es la deuda que hay establecida con entidades financieras o con la propia administración, en el sentido de que hay una deuda que es mediante el pago de plan a proveedores, que es unos 60 millones, y hay otros 20
20 o 18 millones, que es deuda que tiene la universidad contraída con la propia administración, el Ministerio de Educación, pues de proyectos, por ejemplo, el Campus de Excelencia, etcétera, que son préstamos que la propia universidad luego tenía que devolver al Ministerio. Pero aparte de eso, según reconoce también el propio rectorado, hay en torno a 20, 30 millones oscila lo que es facturas impagadas, que es curiosamente lo que esos 150 millones que tú has mencionado antes es lo que había entonces, ¿no? Esas facturas, digamos, pendientes de pago por un importe que ahora mismo, como digo, quedan todavía en torno a 30. Vamos a ver, esos 150 millones que mencionabas, ¿no? Hay que tener en cuenta que de esos 150 millones luego los tribunales de justicia han descontado 60. Han reconocido, precisamente por las reclamaciones judiciales que el equipo anterior presentó, que teníamos derecho, que había unos ingresos que no se nos habían dado por parte de la Comunidad de Madrid de en torno a 60 millones de euros que ya han sido ingresados y que hay ahora mismo sobre la mesa otros 43 millones de euros para inversiones en infraestructuras, edificios, etcétera, que también son fruto de una reclamación judicial que presentamos. Entonces, si contamos eso como ingresos que nosotros habíamos contabilizado, fíjate que directamente esa famosa deuda que se nos achaca de 150 millones ya queda reducida a 90, que es menos de lo que hay ahora mismo ya reconocido, ¿no? Dicho eso, en cualquier caso, es evidente que hay que aumentar los ingresos de la Universidad Complutense. Tenemos que hacer un esfuerzo por aumentar los ingresos de la Universidad Complutense y precisamente este es uno de los grandes fracasos de este equipo rectoral, que no ha sido capaz de incrementar los ingresos propios de la Universidad Complutense y hemos pasado de un presupuesto de 600 millones en el año 2011 a un presupuesto de unos 525 o 528 ahora mismo. ¿Cómo aumentar esos ingresos? En primer lugar, firmando un contrato programa con la Comunidad de Madrid. Un contrato que nos vincule legalmente, creo que sostenible, en los países vecinos, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca. Existe un modelo de universidad pública que es sostenible, que es mucho más barato que el de aquí y, por lo tanto, bueno, yo creo que es perfectamente sostenible. Es una cuestión de prioridad a qué se quiere dedicar a qué se quieren dedicar los recursos públicos, efectivamente, ¿no? Digo, de todas maneras, una vez firmado ese contrato programa con la Asamblea de Madrid, con la Administración, que sepamos a cuánto podemos llegar. Igual no se puede llegar al 100% de financiación, se puede llegar solamente al 80%, que es en los términos en los que estamos ahora, o el 75%. Bueno, pero lo importante es saber con qué contamos y tener la garantía de que podemos hacer una planificación en el horizonte plurianual del dinero con el que contamos, para después eso completarlo con recursos propios, y dentro de los recursos propios hay que explotar, si se me permite la expresión, aquello que sabemos hacer, que es la formación y la investigación. Hay que generar recursos por formación, no a través de las tasas, que acabo de decir que creo que hay que ir a un modelo como el que tenemos en Alemania, en Francia, Dinamarca, etcétera, de precios públicos prácticamente gratuitos o lo más baratos posibles, sino precisamente a través de ofertas de formación continua que hemos abandonado bastante, dirigidas a colectivos profesionales que sí que podrán pagarlos, a colaboraciones con las propias administraciones públicas para la formación permanente y la acreditación posterior de los trabajadores, a diseños incluso a la carta con algunas empresas. Tenemos profesionales capacitados para hacer esa formación, tenemos los medios y lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. Y a través de la investigación, captar más proyectos de investigación. Cada proyecto de investigación permite adecentar, adecuar laboratorios, contratar personal, renovar equipamientos y también deja un tanto por ciento de lo que se llaman costes indirectos para la propia universidad, ¿no? Nosotros proponemos la dotación con carácter inmediato de un fondo económico de 1 millón de euros, precisamente para hacer frente a lo que son las dificultades económicas que pueda tener un estudiante, para que ningún estudiante se quede fuera por razones económicas.
¿no? Un fondo de 1 millón de euros inmediatamente. Y aparte de eso, yo creo que hay que poner también en marcha programas más, si se quiere, académicamente dirigidos, en el sentido de pues becas a alumnos con expedientes brillantes a nivel de grado, a nivel de máster, por supuesto también a nivel de doctorado. Y yo creo que eso hay que hacerlo y hay que diseñar programas en los cuales evidentemente tenéis que participar los estudiantes, de cómo distribuir ese fondo de 1 millón de euros, de cómo hacer esa convocatoria de becas, de definir qué umbrales de renta, por ejemplo, hay que considerar para tener acceso a esos fondos, etcétera. Porque evidentemente no tiene sentido que acceda a un fondo de 1 millón de euros una persona que tiene unos medios económicos, incluso a lo mejor para irse a una universidad privada. Comparto las huelgas de los estudiantes, o sea, la reivindicación. Yo siempre he dicho que el 3+2 así y ahora no, porque ha habido una subida de tasas muy importante que ha condicionado y que ha cambiado los condicionantes. Y segundo, porque no puede ser que en este país estemos cambiando continuamente. Hemos dedicado muchas horas a poner en marcha una estructura de 4+1. Dejémosla un tiempo razonable, evaluemos los resultados, evaluemos si la empleabilidad, por ejemplo, que era uno de los objetivos precisamente de la reforma, efectivamente mejora con esta estructura. Comparémoslo con lo que está sucediendo en otros países que tienen una estructura de 3+2 y donde también dicen que la empleabilidad después de los 3 años no está teniendo el éxito que esperaban. Y con esos datos hagamos una evaluación, pero no cambiemos por cambiar. Simplemente eso no tiene sentido. Más fácil. Bueno, pues yo creo que hay que saber escuchar. Y yo creo que en esto soy bueno. Perdonadme que me eche flores, pero creo que hay que saber escuchar. Hay que saber colaborar y después hay que yo creo, tener sentido del humor. Y hay que saber, pues, relativizar las cosas, reírse uno de sí mismo también en determinadas ocasiones, porque eso es importante. Y luego hay que ser, diría, cuidador. Yo, en general, intento ser una persona cuidadora con aquellas cosas que quiero y que aprecio. Sean amigos, sean personas, sean familia. Y, como no, yo quiero y aprecio muchísimo a la Universidad Complutense. De acuerdo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.